Cuando Manuel entró en el elegante interior de la cabina de primera clase de Aerolíneas Argentinas, lo hizo con el gesto cansado de quien ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Había reservado su pasaje con meses de anticipación y llevaba su tarjeta de viajero frecuente como si fuera una pequeña medalla de honor. Lo que Manuel esperaba era una rutina: instalarse junto a la ventana, pedir un café sin azúcar y mirar el Río de la Plata mientras despegaban rumbo a Ushuaia. Sin embargo, apenas acomodó su bolso en el compartimento superior y se sentó, empezó a sentir una incomodidad nueva, casi física. No tardó en notar de dónde venía: de la mirada fija de Ignacio, el pasajero del asiento contiguo. Ignacio era de esos tipos que no necesitan hablar mucho para que todos, a su alrededor, noten su confianza. El brillo del reloj caro que llevaba en la muñeca y el modo en que revisaba el teléfono mientras fruncía el ceño daban a entender que estaba acostumbrado a que le hicieran caso, que tenía el derecho tácito de estar ahí. Apenas Manuel se sentó, Ignacio se inclinó hacia él y murmuró algo sobre siempre sentarme ahí cuando tomo este vuelo, como si fuera dueño de ese asiento. Todo el ambiente se volvió tenso en un instante. Manuel, quien nunca había sido de confrontar directamente a la gente, sintió el peso de años de trabajo y sacrificios enfrentándose al privilegio heredado. Trató de ignorar a Ignacio, sacando un libro, pero no era fácil concentrarse. Pronto se acercó la comisaria, encargada Lucía, con la sonrisa profesional un poco torpe de quien sabe que tiene una situación difícil entre manos. Disculpe, señor, debo preguntarle por su pase. Ese asiento suele estar reservado para nuestros pasajeros VIP habituales. Hablaba cuidando cada palabra, pero Manuel escuchó lo suficiente como para entender el mensaje oculto. Algunos lugares parecen estar apartados para quienes siempre han pertenecido ahí, no importa cuántas millas haya acumulado alguien más. Manuel sintió un impulso de defender su derecho, pero también empezó a dudar si de verdad pertenecía. Aunque el tono fue cordial y todo parecía un simple malentendido, percibió esa tensión tranquila de las reglas no escritas, como si la comodidad de algunos pudiera ser cuestionada solo por la presencia de otros. Mientras Lucía esperaba, Ignacio cruzaba los brazos con gesto triunfante y otros pasajeros miraban de reojo, fingiendo desinterés. Todo parecía haberse suspendido en ese instante, como si el avión entero esperara el desenlace de ese primer cruce de miradas y palabras. Manuel no dejó que el nerviosismo lo dominara. Con una calma sorprendente, sacó de su cartera la tarjeta de viajero frecuente y el pasaje, todo en regla, y se los tendió a Lucía. No tembló ni por un momento. Simplemente lo sostuvo en el aire, dejando claro que su lugar en ese asiento estaba más que justificado. Lucía revisó los documentos con la atención de quien preferiría estar a muchos kilómetros de distancia en ese momento, pero no encontró nada fuera de lugar. Todo estaba perfecto. No había motivo para pedir a Manuel que se diera el asiento, ni para cuestionar su presencia allí. A pesar de eso, el gesto de la azafata no trajo la tranquilidad esperada. Lucía tardó un poco más de lo normal en devolverle la documentación, quizá buscando una salida que nadie iba a ofrecerle. A su alrededor, la tensión seguía creciendo. Ignacio carraspeó y miró por la ventana, visiblemente incómodo, pero sin ánimo de ceder. Los otros pasajeros, atentos, se mantenían en silencio, pero era uno de esos silencios que pesan más que cualquier palabra. Casi todos miraban de reojo lo que ocurría, y alguno, más descarado, levantó el celular a la altura de la cintura, grabando la escena por si algo más llegaba a pasar. El clima dentro de la cabina había cambiado. Lo que parecía una discusión trivial sobre un asiento se volvía algo más grande,
una especie de teatro incómodo, donde todos sabían que se trataba de algo más profundo, del tipo de cosas que la gente arrastra desde hace años y de las que rara vez se habla en voz alta. Manuel se sintió observado como pocas veces en su vida, pero también notó que algunos pasajeros lo miraban con simpatía, quizás reconociendo lo injusto de la situación o viéndose reflejados en él. El silencio era denso, cortado solo por algún suspiro o el pitido de notificaciones en los teléfonos. Las cámaras de los celulares seguían grabando, discretas pero presentes, como si los propios móviles entendieran que estaban frente a algo que merecía ser registrado. Todos parecían saber que estaban participando de un momento relevante, no solo para Manuel, sino para cualquiera que alguna vez haya sentido que debe demostrar de más para ser aceptado en un lugar al que, según las reglas, ya pertenece. Ignacio seguía firme junto al asiento, rascándose la barbilla de vez en cuando y dejando caer frases que no eran exactamente insultos, pero sí suficientemente filosas para que todos los escucharan. Hay tradiciones en estos vuelos, ¿viste? Hay gente que siempre hace este trayecto y ya sabe cómo son las cosas. Murmuraba mirando hacia adelante, como si explicara lo obvio a cualquiera que estuviera cerca. Los pasajeros que estaban en la misma fila se hacían los distraídos, pero era imposible no escuchar a Ignacio y su manera de hablar, como si el simple hecho de haber volado tantas veces en primera clase le diera el derecho de elegir su lugar preferido. Para Ignacio la costumbre era mandato. Había hecho ese viaje a Ushuaia durante años, siempre pidiendo el mismo asiento al lado del pasillo, y estaba convencido de que eso era suficiente para que la aerolínea lo reservara extraoficialmente solo para él. Cada vez que Manuel respiraba o acomodaba sus cosas, Ignacio resoplaba, dejando en el aire frases como «Algunos vienen por accidente, otros están acá de siempre». Lo cierto es que Ignacio nunca había tenido que dar explicaciones. Al contrario, estaba acostumbrado a que le abran la puerta, le ofrezcan el diario del día y le consientan incluso antes de que pida algo. Mientras el ambiente seguía cargado de esa tensión sorda, Manuel no perdió la calma, aunque notaba las miradas, los susurros y la incomodidad, permanecía sentado, derecho y tranquilo, recordando su propia historia y todo el camino que le había tocado recorrer para estar en ese lugar. No se trataba únicamente de un asiento. Sabía bien que ese instante era una especie de pequeño acto de resistencia, una negativa a dar un paso al costado solo porque alguien lo esperaba. Con cada comentario de Ignacio o con cada gesto ambiguo de la tripulación, Manuel sentía que reafirmaba su lugar, pero no solo en ese avión, sino en una parte de la sociedad que, muchas veces, parece cerrada a quienes no cumplen con ciertas apariencias o historias familiares. Los demás pasajeros seguían pendientes, algunos hasta con una sonrisa de apoyo sutil, como si comprendieran que era más que una discusión sobre logística o reservas previas. Era también la representación de muchas disputas silenciosas que otros enfrentan a diario. A pesar de la presión, Manuel mantuvo la cabeza alta, sabiendo que estaba poniendo en práctica algo mucho más importante que reclamar un simple asiento de primera clase. Lucía, la comisaria, ya no podía mantener la misma sonrisa forzada. El asunto, que en un principio pareció una confusión fácil de resolver, se volvía cada vez más incómodo a medida que la realidad se imponía con datos concretos. Los registros de la reserva decían a favor de Manuel, igual que el archivo de su tarjeta frecuente y hasta el hecho de que él había llegado antes que nadie a la puerta de embarque. Las pruebas eran tan evidentes que no había espacio para dudas ni excusas. Sin embargo, Lucía seguía mirando de reojo a Ignacio, buscando quizás alguna señal para decidir cómo proceder.
inconscientemente presa de ese mecanismo por el cual se da preferencia al que siempre fue tratado como especial. Casi se podía ver cómo esa costumbre de favorecer a los de siempre, a los que tienen apellido conocido o una historia de privilegio, se colaba incluso en los procedimientos más formales. Por más que Lucía sabía cuál era su deber, la presión invisible de hacer las cosas como siempre no desaparecía fácilmente. El ambiente de primera clase, con sus asientos amplios y champagne servido antes de despegar, empezó a sentirse cada vez más pequeño. El murmullo bajito entre los pasajeros era señal de que todos sentían el peso del momento. Nadie quería mirar demasiado, pero tampoco lograban apartar por completo los ojos del centro del conflicto. Manuel, más allá de la inseguridad que, por momentos sentía, odiaba ese tipo de ambiente, donde las reglas se doblan frente a lo habitual y lo invisible. Había sufrido algo parecido en otros espacios, pero nunca tan claro ni tan observado por desconocidos. Se mantenía en su asiento, mirando al frente y evitando el cruce directo de miradas, pero sentía cómo la electricidad del malestar recorría la cabina entera. Ignacio, por su parte, tampoco bajaba la guardia. Seguía firme, convencido de que el acostumbramiento a ciertos privilegios era argumento suficiente para merecer lo que quería. La tensión era tan pesada que por un momento nadie se movía. Solo se escuchaba el ruido de los motores y el zumbido intermitente del aire acondicionado. El personal de a bordo pasaba cerca con gestos rápidos, sin intervenir. Fue en ese silencio que varios pasajeros empezaron, casi sin darse cuenta, a notar que lo que pasaba ahí era un reflejo de problemas mucho más grandes y frecuentes. Todos sintieron que estaban presentes ante una especie de tormenta silenciosa, donde la diferencia entre la ley y la costumbre quedaba expuesta bajo la luz fría de esas lámparas del avión. En ese ambiente cargado apareció el supervisor de 1900 cabina, Marcelo, un hombre de voz grave y presencia imponente. Se detuvo en el pasillo con la naturalidad de quien está acostumbrado a que su palabra sea la última. Era de esos que con solo pararse en un lugar lo llenan, como si estuviera marcando el territorio frente a todos. Marcelo miró por encima de sus lentes y se dirigió a Manuel y a Ignacio, midiendo cuidadosamente sus palabras. Aunque su tono era formal, había en sus frases una tensión que no pasaba desapercibida. No gritaba, pero cada sílaba tenía el peso de una amenaza velada, como si quisiera recordar a todos que arriba de un avión hay jerarquías y que no todos pesan igual en esa balanza. Habló sobre la importancia de mantener la armonía en el vuelo y mencionó, sin entrar en detalles, que había procedimientos para pasajeros problemáticos. La palabra quedó flotando en el aire, dirigida justo hacia Manuel, a pesar de que él solo estaba sentado donde le correspondía por derecho. Marcelo decía que todos eran bienvenidos en la aerolínea, pero su mirada y sus gestos decían otra cosa, como si hubiese reglas no escritas que no todos podían ver ni leer. Manuel sostuvo la mirada, sin bajar la cabeza. No respondió de inmediato, pero no movió ni un centímetro de su asiento. Su postura hablaba de una resistencia tranquila pero firme, de alguien que ha aprendido a no dejarse intimidar aun cuando el sistema mismo parece estar en su contra. El supervisor se inclinó un poco y, en voz baja para que solo Manuel lo escuchara, le sugirió que podría hacerle la experiencia de vuelo menos grata si seguía con el asunto. Era una amenaza disfrazada de consejo, pero Manuel no se dejó llevar. Sabía por lo vivido que muchas veces ceder era como firmar un permiso para que otros siguieran imponiendo su voluntad sobre uno. La escena se volvió casi un duelo silencioso. Ya no era solo una discusión sobre un asiento, sino una pelea.
contra años de costumbres ocultas, mostradas ahora ante decenas de ojos atentos y celulares listos para grabar cualquier injusticia. Los pasajeros sentían que había algo importante en juego, algo más allá de esa cabina lujosa. Mientras tanto, Manuel siguió en su lugar, aferrado no solo a su pasaje, sino también a la convicción de que, aunque el poder siga disfrazado de amabilidad y protocolo, la justicia también necesita de quien no baja la mirada. Cuando todavía seguía flotando esa tensión en la cabina, alguien de la tripulación pidió la presencia del capitán, Sergio, a través del intercomunicador. Las cortinas que separaban la cabina del resto del avión se abrieron y Sergio apareció caminando con la postura de alguien que llevó durante muchos años el control de un vuelo. Era un hombre de pocas palabras, de esos que inspiran respeto simplemente por su manera de mirar. Sergio se paró frente a Manuel, miró a Marcelo y luego a Ignacio, y apenas dejó espacio a Lucía para explicar lo que sucedía. El capitán, con voz firme pero un poco impaciente, preguntó a Manuel si estaba dispuesto a colaborar para dejar que el viaje comenzara en paz, sugiriendo que podía cambiarse de asiento para evitar más molestias a los pasajeros frecuentes. Ya no quedaban rastros de cortesía. La sugerencia era más bien una orden disfrazada. Sergio hablaba con autoridad, pero también con una frialdad que hacía sentir a todos que el tiempo era más importante que la justicia en ese momento. Los clientes tradicionales que mencionaba el capitán incluían claramente a Ignacio y a cualquier otro que se ajustara a ese molde de pasajero habitual, privilegiado sin cuestionamientos. Las palabras del capitán sacaron a la luz todo lo que antes solo se insinuaba. No se trataba de reorganizar un asiento, sino de presionar a alguien para que renuncie a lo que legalmente le pertenece en nombre de una comodidad ajena y una tradición desigual. A pesar de ese clima opresivo y el murmullo de fondo, Manuel respondió con una voz tranquila. Se dirigió al capitán sin dudar, diciendo: «Entiendo la importancia de la seguridad y la tranquilidad, pero también creo que nadie debería ser obligado a ceder su lugar y a hacerse pequeño solo porque otros lo esperan». El gesto fue sencillo, casi humilde, pero transmitía algo muy profundo. Era el rechazo a una regla no escrita que les dice: algunos que tienen que hacerse a un lado por la costumbre o por el peso del apellido. Los pasajeros no apartaron la mirada y hasta algunos grabaron el momento, conscientes quizás de estar presenciando mucho más que una simple discusión en un avión. Era el desafío de una sola persona, que no necesitó levantar la voz para defender su lugar frente a una estructura de exclusión y silencios demasiado conocida en la sociedad argentina. En pocos minutos, la tensión aumentó aún más cuando llegaron los oficiales de seguridad al pasillo de primera clase. Sus uniformes azul oscuro y botas relucientes parecían todavía más fuera de lugar en el entorno sofisticado del avión, donde todos esperaban comodidad y tranquilidad, no la presencia intimidante de fuerzas del orden. Estaban allí, no solo como garantes del reglamento, sino, sobre todo, como manifestación concreta del poder institucional, ese que se activa rápido cuando se trata de proteger la comodidad de los que siempre la tuvieron. Cada paso firme de los oficiales recordaba a todos que muchas veces las reglas se mueven para reforzar las viejas costumbres en vez de responder a la justicia real. El silencio era casi absoluto. Solo se oía un murmullo ahogado aquí y allá, mientras alguno apretaba las manos nervioso sobre el apoyabrazos. Ignacio se acomodó más orgulloso en su asiento y Lucía evitaba cruzar miradas con Manuel. El supervisor Marcelo fingía revisar una carpeta, pero estaba claro que ya no era el centro de la escena.
Todo el plan de autoridad improvisada recaía ahora en la presencia de esos uniformes y en el mandato de desalojar al pasajero que molestaba la paz. Manuel no se encogió ni trató de llamar la atención con palabras grandilocuentes. Sacó el celular del bolsillo y con manos tranquilas empezó a grabar la escena. Ese gesto en medio de la presión y la amenaza latente era su forma de protegerse y también de dejar un testimonio. Quería que quedara constancia exacta de cómo se había desenvuelto todo, para que nadie luego pudiera decir «yo no vi» o «no me enteré». Las cámaras de otros pasajeros también se activaron en silencio, sintiéndose parte de aquel momento, algunos por solidaridad, otros quizás solo por morbo. Los oficiales lo invitaron a levantarse, y aunque la escena no fue violenta, la imagen era incómoda. Manuel, con la cabeza en alto, la mirada fija y digna, caminó hacia la salida del avión, acompañado por los oficiales, mientras el resto de los pasajeros observaba. Algunos compartieron miradas de vergüenza, otros de admiración, y algunos siguieron evitando el contacto visual, refugiándose en la pantalla del asiento delantero. El trayecto hasta la puerta fue lento, pero Manuel aprovechó cada segundo para registrar el pasillo, los rostros y los gestos. Sabía que con eso dejaba una marca que iba más allá de ese vuelo y de esa cabina de primera clase. Su dignidad se mantenía intacta, aún ante la exclusión impuesta por otros. En el pasillo del aeropuerto de Ezeiza, Manuel se quedó esperando, todavía sosteniendo el celular en la mano y repasando mentalmente todo lo que acababa de pasar. No era fácil encontrar palabras para lo que sentía: rabia, impotencia y al mismo tiempo una tranquilidad extraña por no haber cedido ante una presión tan clara. Cerca de la puerta de embarque, el movimiento era inusual. Personal de la aerolínea iba y venía, disimulando nervios con sonrisas y gestos rápidos. Por los pasillos, varios pasajeros conversaban en grupos pequeños, algunos intercambiando los videos que grabaron, otros murmurando comentarios sobre lo injusto del desenlace. La noticia del incidente se propagaba rápido, mucho más porque algunos compartían los clips por WhatsApp y hasta en grupos de redes sociales. Era evidente que nadie quería olvidar lo que había pasado, y menos dejar que la historia desapareciera entre la ostentación de la primera clase y las excusas vacías de los supervisores. De a poco, la indignación superaba la sorpresa. Entre los que quedaron esperando estaba Mariana, una joven que no perdía detalle de la agitación. Había viajado varias veces, sabía cómo funcionaban las cosas y no le gustaba ver atropellos camuflados detrás de normas poco claras. Mariana comenzó a recopilar cada pedazo de información que encontraba, desde mensajes cruzados entre tripulantes y pasajeros, grabaciones de los comentarios de Ignacio y de las órdenes apenas disimuladas de Marcelo y Sergio. Pronto, su celular era un archivo vivo de lo que nadie debería ignorar. Mariana fue armando, casi sin darse cuenta, una pequeña investigación. Escuchó a un pasajero contar en voz baja que en otros vuelos Ignacio solía recibir favores, desde upgrades misteriosos hasta atención preferencial, todo por esa costumbre de quienes merecen más. Otro hombre, molesto, relató cómo la tripulación había ignorado deliberadamente la documentación perfecta de Manuel, solo por ajustarse a una jerarquía que nadie nombraba, pero todos respetaban. El ambiente se llenó de murmullos y Mariana capturó hasta los detalles más sutiles, las miradas cómplices, frases en voz baja entre el personal y los gestos que buscaban esconder lo inapropiado. Sabía que si lograba juntar cada escena y cada testimonio, tendrían una prueba irrefutable de que lo ocurrido no fue un error aislado, sino la expresión de una estructura que solo protege a quienes siempre pisan alfombra roja. Ella estaba
decidida a no dejarlo pasar. Apenas unos minutos después de que el avión aterrizara en Aeroparque, la situación que había empezado como una discusión en la cabina de primera clase se transformó en un escándalo nacional. Mariana, siempre observadora, no esperó más y subió el video que había editado en su teléfono. Le agregó subtítulos que relataban paso a paso lo que había sucedido, desde el momento en que Manuel mostró su tarjeta y la reserva en regla, pasando por la actitud de Lucía y Marcelo, hasta el instante preciso en que pudo verse claramente el intercambio de billetes entre Ignacio y un miembro de la tripulación. Ni Mariana ni quienes la rodeaban podían prever el alcance que tendría aquel registro, pero la reacción no tardó en llegar. Las primeras horas tras el aterrizaje fueron un hervidero en redes sociales. Cientos de personas vieron el video y la indignación creció con cada comentario, cada mensaje que se compartía en grupos y perfiles públicos. En pocas horas, las imágenes se viralizaron hasta llegar a canales de televisión y portales de noticias, donde periodistas y columnistas analizaban cuadro por cuadro la secuencia de los hechos. Incluso periódicos como Clarín y La Nación dedicaron titulares a lo sucedido, y programas de radio y televisión invitaban expertos para hablar sobre discriminación, privilegios y abuso de poder en uno de los sectores más exclusivos del país. No pasó mucho tiempo para que comenzaron a llegar también los mensajes de apoyo hacia Manuel y Mariana. Personas comunes, organizaciones de derechos humanos y figuras reconocidas de la política expresaban su solidaridad y exigían una respuesta real, no solo disculpas por compromiso. El eco del escándalo atravesó fronteras y también aparecieron notas en medios internacionales, reflejando que este tipo de situaciones no eran un problema aislado ni exclusivo de la Argentina. Distintos grupos activistas propusieron movilizaciones y repartieron comunicados para denunciar el racismo institucional y las prácticas discriminatorias. Manuel, que apenas unas horas antes se sintió solo ante el poder de los de siempre, ahora veía en su celular la avalancha de mensajes solidarios. Amigos que hacía tiempo no veía, lo buscaban para darle aliento, mientras periodistas intentaban contactarlo para escuchar su versión. Mariana, por su parte, organizaba medios y recopilaba más pruebas enviadas por pasajeros. Nadie quería que la historia quedara en el olvido y menos aún que se escondiera debajo de la alfombra como otras veces. Mientras los comentarios, memes y notas de opinión llenaban las redes sociales, las oficinas principales de Aerolíneas Argentinas eran un verdadero hervidero. Los directivos se reunían en las salas de juntas vidriadas, tratando de entender cómo había escalado tanto una situación que, en su pensamiento habitual, tal vez no habría pasado nunca de un comentario incómodo o una queja a medias escondida. Pero la ola digital era imparable. Cada intento de desmentir, tapar o restarle importancia solo lograba enojar aún más a la gente, y las preguntas de la prensa se volvían cada vez más difíciles de evitar. El verdadero golpe vino cuando, en medio del caos, uno de los analistas legales cruzó la sala y explicó con papeles en mano que Manuel no era solo un pasajero común. Manuel, desde hacía varios años, era el principal accionista individual y además proveedor fundamental de herramientas tecnológicas que la compañía utilizaba para el mantenimiento y la gestión de su flota más moderna. Nadie lo había reconocido, ni siquiera cuando revisaron sus documentos. Era, en definitiva, una figura clave para el presente y, sobre todo, para el futuro de Aerolíneas Argentinas. El silencio en la sala resultó aplastante. Por primera vez, desde que empezó la crisis, los directivos entendieron el nivel del desastre en el que estaban metidos. Un simple gesto de Manuel,
como retirar inversiones o cancelar los contratos de provisión, podía hundir acuerdos de cientos de millones de pesos, golpear la cotización de la empresa en la Bolsa de Buenos Aires y terminar en un escándalo internacional imposible de limpiar. Ya no estaba en juego solo una cuestión de justicia o imagen pública. El destino económico de la aerolínea más importante del país dependía de cómo manejaran ese conflicto y, sobre todo, de la decisión que Manuel tomaría en las próximas horas. El pánico se instaló como una ola fría. Nadie quería cargar con la responsabilidad ni con la vergüenza pública. La cúpula directiva comenzó a preparar comunicados, a redactar disculpas y hasta se hablaba de ofertas de compensación inéditas. Más allá de todo lo que se pudiese prometer públicamente, sabían que el daño ya estaba hecho. Bastaba una firma o una llamada de Manuel para que la reputación construida durante décadas se desmoronara y sus rivales aprovecharan la debilidad expuesta ante todo el país. Ahora, la discriminación mostrada en ese vuelo no solo era una mancha social, sino un problema que podía poner en jaque a toda una organización emblema de la Argentina. Manuel, después de enterarse del revuelo y la verdadera dimensión que el caso había alcanzado, tomó asiento frente a su computadora, en el departamento de Palermo. La ciudad estaba convulsionada y el teléfono no paraba de sonar. Sin embargo, se dio un tiempo para escribir una carta dirigida al directorio de Aerolíneas Argentinas. Cada palabra fue elegida con cuidado, buscando dejar claro que esta vez no habría negociaciones a escondidas ni promesas vacías. Su mensaje era contundente, reclamaba justicia real, transparencia en las investigaciones y cambios profundos en la estructura y cultura de la empresa. No había margen para medias tintas. El reclamo era tan ético como pragmático. Entre sus exigencias, Manuel dejó asentado que quería la remoción inmediata de todos los responsables del incidente, la tripulación involucrada, los supervisores, como Marcelo y, por supuesto, aquellos directivos que intentaron tapar lo ocurrido o minimizarlo. Además, solicitó una auditoría externa, con participación de organizaciones sociales que luchan contra la discriminación, para revisar a fondo las prácticas internas de la aerolínea y establecer un nuevo protocolo que garantice igualdad de trato para todos los pasajeros. Por último, y quizás aún más importante, propuso reconfigurar el contrato de tecnología que él mismo proveía, de modo que estuviera condicionado a un compromiso medible y sostenido en el tiempo con la inclusión y el respeto. La noticia llegó a la sede central con una mezcla de desesperación y alivio. Se convocó a una reunión extraordinaria de emergencia para esa misma tarde. El mercado financiero seguía atento cada movimiento. Los noticieros transmitían en vivo desde la puerta del edificio y varios de los empleados empezaban a mirar a sus jefes con dudas que nunca antes se habían permitido. Las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo a Manuel y a Mariana, alimentando la presión para que la aerolínea no volcara todo en un simple comunicado, sino que aceptara y promoviera una transformación real. Por primera vez en mucho tiempo, los ejecutivos que solían manejar la agenda nacional desde una sala de reuniones ahora dependían de la decisión ética de alguien a quien consideraron irrelevante por prejuicios y costumbres viejas. Manuel, lejos de buscar venganza, se sostuvo en el deseo genuino de que ningún otro pasajero en la Argentina tuviera que pasar por una injusticia semejante. La sala de reuniones de Aerolíneas Argentinas nunca había tenido un ambiente tan pesado. Alrededor de la gran mesa de madera, los directores se miraban entre sí, algunos con nerviosismo, otros tratando de evitar cruzar la mirada con Manuel, quien entró acompañado por 2 abogados y una experta en derechos humanos. Afuera,
Una nube de periodistas y varios empleados esperaban noticias concretas, pero adentro lo que reinaba era la tensión. Cada miembro del consejo sabía que ya no quedaban atajos ni excusas fáciles. Solo quedaba enfrentar de una vez el resultado de años ocultando problemas tras discursos elegantes. Manuel, con un gesto tranquilo pero decidido, tomó la palabra primero. Sobre la mesa colocó la carpeta con videos, audios y capturas de mensajes que había compilado con ayuda de Mariana y otros testigos. No era solo el episodio del vuelo, sino un mapa doloroso de cómo la exclusión y el privilegio se tejían en la vida cotidiana de la empresa. Los videos mostraban escenas demasiado claras, voces burdas, gestos de desprecio y momentos en que la dignidad de las personas quedaba pisoteada por reglas que nadie quería discutir. También había testimonios escritos de empleados y pasajeros que, tras ver circular el escándalo, se animaron a contar sus propias experiencias. La defensa habitual de la empresa siempre fue alegar que todos cometemos errores, que los responsables eran un par de individuos y no la organización en sí. Pero esta vez esas palabras sonaban huecas. Mientras los directores forcejeaban con los papeles, buscando con la mirada alguna salida, Manuel interrumpió con serenidad y firmeza. No se trata de una persona que se equivocó ni de un error administrativo. Acá hay un sistema que habilita y justifica estas cosas, y si no lo cambiamos ahora, estamos garantizando que pase otra vez. Ustedes tienen el poder de decidir si este es el día en que se pone un freno en serio, o si todo sigue igual, para que dentro de unos años estemos hablando de lo mismo. El silencio creció aún más. Nadie se atrevía a argumentar. El viejo recurso de describir la situación como un simple accidente ya no tenía peso frente a la colección de pruebas. El mensaje era claro: limpiar la imagen no podía ser la meta. Había que aceptar el problema y trabajar, no para Manuel, sino para todos los que llegarían después. Al final de una larga tarde llena de discusiones y silencios incómodos, la dirección de Aerolíneas Argentinas no tuvo más remedio que actuar. Con la presión de Manuel, el respaldo de su equipo de especialistas y la opinión pública que seguía cada detalle, el Consejo decidió dar un giro histórico. Cercanos a la noche, emitieron un comunicado oficial con tono serio y directo. Anunciaron la desvinculación inmediata de Lucía, Marcelo y Sergio. No se limitaron a notas internas confidenciales. La decisión fue difundida en todos los portales oficiales de la empresa, en las redes sociales y por correo electrónico a los empleados, evitando el secretismo que solía proteger a quienes ocupaban cargos altos. En los grupos de WhatsApp y canales internos de comunicación de Aerolíneas, la noticia corrió como reguero de pólvora. Al principio hubo sorpresa, porque nadie recordaba una movida tan clara desde la época de la privatización. Después llegaron los mensajes de debate, algunos cargados de indignación por el daño que se había hecho, pero muchos otros reflejando una sensación nueva de posibilidad. Por primera vez, empleados que durante años aceptaron las reglas tácitas empezaron a hablar, ahora con el respaldo de una decisión fuerte que mostraba que los privilegios tenían consecuencias. Algunos intercambiaban anécdotas de situaciones similares y se preguntaban por qué se tardó tanto en llegar a ese punto, mientras que otros, hasta entonces resignados, dejaban entrever cierto alivio y hasta esperanza. Mientras tanto, Lucía, Marcelo y Sergio cruzaron la recepción del edificio central en Retiro, con la cabeza gacha, escoltados por personal de seguridad y evitando mirar a los empleados que se habían juntado en los pasillos a observar. Nadie los insultó ni festejó abiertamente, pero el ambiente era indiscutiblemente de cierre de ciclo. Quienes permanecían, aún sorprendidos, entendían que ese día marcaba el fin de una época en que los privilegios y el encubrimiento parecían la norma.
Era claro que algo profundo había cambiado. Para Aerolíneas Argentinas, el costo de esa decisión fue alto, pero muchos pensaban que no había opción. Si la empresa quería recuperar su reputación y volver a ganarse la confianza, tenía que dejar bien claro que ya no iba a aceptar comportamientos discriminatorios ni excusas. Así, en medio de la tensión, quedó el mensaje de que nadie, por cargo o contactos, estaría nunca más por encima de rendir cuentas. Las consecuencias del escándalo se sintieron rápido y de manera contundente en la vida de todos los involucrados. Lucía, que hasta hacía tan solo unas horas había sido una de las figuras de mayor peso dentro de Aerolíneas Argentinas, pasó a ser objeto de burlas y críticas. Su nombre y su cara aparecieron en redes sociales, convertidos en memes que la señalaban como el rostro visible del racismo institucional en la Argentina. A los pocos días, cada intento de reconstruir su imagen o buscar una nueva posición en otra empresa chocaba con el rechazo cerrado, no solo de empleadores, sino también de colegas del sector. Todo lo que había construido durante años se vio desmoronado frente a los ojos del país entero, que no dudó en usarla como ejemplo de lo que podía pasar cuando alguien usaba el poder para discriminar y luego pretendía que nada ocurriese. Marcelo, que había actuado como cómplice silencioso durante el episodio, tampoco salió indemne de lo sucedido. Al contrario de lo que pensó en un primer momento al creer que podía pasar desapercibido, pronto se encontró con las puertas cerradas en todos lados. Su nombre apareció en las listas negras de compañías aéreas, consultoras y organismos públicos que habían visto el video. Cada vez que intentaba mandar un currículum o buscar una entrevista, el asunto resurgía. Las empresas ahora no querían asociar su marca a nadie que pudiera estar relacionado, aunque fuera indirectamente, con la vergüenza que había sacudido al país. Para Marcelo había, además, una sanción social fuerte. Antiguos compañeros de trabajo que durante años le habían dado la mano sin dudar, ahora lo describían como símbolo de la indiferencia. El tema era discutido no solo en las oficinas, sino en foros de Internet y charlas de café. Se convertía en ejemplo para mostrar que mirar para otro lado o no intervenir frente a una injusticia no era una actitud neutra, sino un problema tan grave como la acción discriminatoria directa. Las entrevistas y debates televisivos analizaban cada momento de la historia laboral de Marcelo, exponiendo sus silencios, sus decisiones ausentes, y advirtiendo a cualquiera que pensara que simplemente no meterse los salvaría del escrutinio público. De golpe, aquellos que por años habían dictado normas de convivencia dentro de la empresa, ahora quedaban registrados para siempre como la advertencia del costo de no actuar a tiempo. Sergio, el comandante que durante años había sido admirado por colegas y subordinados, vivió el desenlace más duro de todos. Su figura, que antes inspiraba respeto y generaba confianza entre la tripulación, se volvió de un día para el otro el emblema de todo lo que estaba mal en el sistema. Las decisiones que en su momento justificó diciendo que solo seguía procedimientos, ahora eran vistas como una muestra clara de que no quiso asumir ninguna responsabilidad. Se multiplicaron los comentarios en los medios y en chats internos de la industria aérea, donde su nombre pasó a asociarse con la idea de un líder que prefiere mirar para otro lado antes que defender a quienes sufren una injusticia. Incluso pilotos jóvenes que alguna vez soñaron con imitar su carrera empezaron a tomarlo como ejemplo negativo. Sergio fue excluido de asociaciones profesionales y colocado en listas negras que compartían las empresas aeronáuticas. Hasta compañeros de toda la vida dejaron de saludarlo o evitaron llamarlo por temor a verse involucrados en una polémica. La soledad se volvió su compañera y con ella
una amarga reflexión sobre la importancia de actuar con coraje, incluso cuando el reglamento parece darle la espalda a una situación injusta. Por otro lado, Mariana, la pasajera que había iniciado el escándalo al denunciar públicamente el caso, tampoco pudo evitar las consecuencias personales. A partir de la repercusión mediática, su vida se colocó bajo una lupa. Empezaron a circular rumores mezclados con verdades y mentiras por redes sociales y portales de noticias. Un comité de ética de la empresa donde trabajaba abrió una investigación para analizar su comportamiento y su manejo de la situación. Al poco tiempo, la presionaron hasta el punto de cancelar algunos contratos freelance y proyectos en los que participaba. Varios conocidos y colegas con los que compartía espacios laborales y sociales le cerraron las puertas por miedo a quedar envueltos en el escándalo. Sus amigos más cercanos la apoyaron, aunque siempre con el temor constante de estar siendo observados. En las conversaciones públicas, Mariana pasó de ser vista como víctima a recibir críticas por su papel en la denuncia, mezclándose entre chistes, desprecios y análisis superficiales de su vida privada. Así, su caída también sirvió de recuerdo para todos de que, en estos tiempos, hasta quienes no llevan uniforme pueden ser juzgados y aislados cuando las cosas escapan de control. Un choque de todo lo ocurrido fue tan grande que Aerolíneas Argentinas tomó una decisión sin precedentes. A partir de la propuesta directa de Manuel, y bajo su nuevo liderazgo, temporalmente designado para manejar la crisis, la empresa decidió parar todas sus operaciones durante 2 días completos. Era algo que nadie había imaginado jamás en la historia reciente de la aviación comercial del país. El anuncio llegó durante la madrugada, generando sorpresa y dudas tanto en los empleados como en los pasajeros, que llenaron las redes sociales y líneas telefónicas de preguntas. Manuel, acompañado por expertos externos y los nuevos referentes de la compañía, explicó en una conferencia extraordinaria en Ezeiza que no era solo una cuestión de reparar daños, sino de sentar bases firmes para que situaciones así no volvieran a repetirse. La determinación fue clara. Durante 48 horas, desde los directivos más altos hasta el personal demostrador, todos participarían en talleres obligatorios sobre racismo, discriminación e igualdad. No se trataría de una simple charla de protocolo. Se armaron simulaciones reales, juegos de roles, debates intensos, y se pidió a organismos de derechos humanos que supervisaran y evaluaran todo el proceso de reeducación. Las aulas improvisadas se llenaron de empleados que, en algunos casos, sentían incomodidad o nerviosismo, pero en otros empezaron a compartir historias propias y escuchar realidades ajenas. Los debates entre compañeros, que antes nunca se sentaban a conversar sobre estos temas, fueron el inicio de algo diferente, aunque el cambio fuera lento. Esta acción le costó a la empresa una fortuna. Hubo pérdidas millonarias por la suspensión de cientos de vuelos, miles de pasajeros debieron reprogramar viajes y muchos proveedores tuvieron que ajustar sus calendarios. Pero, sorprendentemente, la reacción fuera del país fue de respeto. Prensa internacional que había cubierto antes los detalles de la crisis, ahora hablaba de cómo la compañía elegía rehacer su cultura en vez de esconderse tras comunicados vacíos. En entrevistas transmitidas en directo, Manuel y la nueva cúpula insistían en que la única manera de hacer justicia de verdad era transformar el dolor en aprendizaje y en políticas que llegaran para quedarse. El mensaje, lejos de sonar a excusa, mostraba la voluntad sincera de que Aerolíneas Argentinas quería arrancar de raíz los errores del pasado para dar ejemplo, no solo en la Argentina, sino en toda la región. Casi de inmediato, mientras se
Desarrollaban los talleres y las conversaciones internas seguían vivas. Aerolíneas Argentinas decidió llevar adelante una serie de encuestas anónimas. La idea era saber cuánto sabían, sentían y callaban realmente sus empleados sobre lo que había pasado, más allá de lo que mostraban los medios. Los resultados sorprendieron, pero también fueron un paso clave para entender el ambiente que se respiraba puertas adentro. Una enorme mayoría de trabajadores admitió que en algún momento había presenciado situaciones de trato injusto o desigual, muchas veces ligadas a cuestiones raciales, socioeconómicas o de género. Sin embargo, la mayoría elegía callar por temor a las represalias, la costumbre de no meterse o simplemente porque era lo que se esperaba dentro de la cultura interna. Estas cifras hicieron aún más evidente la importancia de lo que estaba pasando. Por primera vez, ponerle nombre al problema no generó rechazo ni sanciones inmediatas, sino que abrió la puerta a debates genuinos. Lo que antes se evitaba, ahora empezaba a hablarse en las pausas para el mate, en reuniones informales y hasta en las charlas de pasillo. Manuel notó cómo, después de cada ronda de talleres y discusiones supervisadas, los empleados se sentían un poco menos solos y más dispuestos a opinar sin miedo a que los miraran como conflictivos. Algunos equipos incluso decidieron armar grupos internos de monitoreo para alertar sobre prácticas discriminatorias, mientras otros empezaron a proponer mejoras en los protocolos y procesos de selección de personal. Era un cambio lento, a veces incómodo pero necesario. Fuera de la empresa, clientes y pasajeros habituales también percibieron el esfuerzo. Poco a poco, los comentarios en redes sociales pasaron de la crítica y la indignación a reconocer actitudes más abiertas y medidas visibles para mejorar el servicio. Inversionistas que en un primer momento habían dudado si mantener la relación con aerolíneas volvieron a mostrar interés, entendiendo que tomar una postura firme ante el racismo podía traducirse en valor real para la marca. El efecto contagio fue inmediato en otros sectores. Grandes cadenas hoteleras, bancos y compañías de transporte comenzaron a revisar sus propias políticas, inspirados por lo que estaba ocurriendo en la aerolínea. Algunos convocaron capacitaciones con especialistas, otros lanzaron campañas internas para que sus empleados se animaran a reportar irregularidades. El mensaje era claro: la valentía de reconocer y corregir errores podía transformar no solo una empresa, sino todo un conjunto de prácticas sociales en la Argentina. Sin embargo, el cambio más profundo llegó cuando Manuel, tras semanas de pintos, reflexión y muchas charlas con especialistas y líderes comunitarios, lanzó un programa llamado Nueva Ruta, que invitaba a todos, incluso a quienes habían sido apartados, a tener una segunda oportunidad. La propuesta era clara: nadie podría regresar a sus cargos ni recuperar prestigio de un día para el otro, pero si elegían sumarse genuinamente a los talleres de conciencia, participar en actividades de servicio social y pedir disculpas públicas, la puerta al aprendizaje quedaba abierta. La esperanza era promover algo distinto a la cultura del castigo eterno y, en cambio, apostar al crecimiento personal y colectivo, aunque el proceso exigiera honestidad y esfuerzo real. Lucía, Marcelo y Sergio, los nombres más mencionados desde que estalló la crisis, fueron los primeros en aceptar a regañadientes el desafío. No fue fácil. Al principio, la tentación de dar media vuelta y desaparecer era fuerte, pero el equipo de coordinación insistía en que el proceso de reconciliación servía, sobre todo, para mirar hacia adentro. Las actividades arrancaron con dinámicas grupales donde, en un ambiente sin cámaras ni prensa,
Todos los que participaban pudieron escuchar historias contadas en primera persona por quienes alguna vez sufrieron exclusión, discriminación o maltrato en entornos laborales. Esas voces, cargadas de dolor y realismo, lograron romper muchas de las barreras defensivas que arrastraban los exdirectivos. En una de las jornadas, Lucía se quebró al escuchar el relato de una auxiliar que había sido pasada por alto una y otra vez para promociones, solo por prejuicios heredados. Marcelo, siempre tan serio, admitió en voz alta ante el grupo que su silencio había hecho tanto daño como la acción directa. Sergio tuvo que reconstruir cada decisión tomada bajo la supuesta rutina, enfrentando la incomodidad de reconocer que no todo lo que marca un reglamento es moralmente justificable. No faltaron lágrimas, silencios profundos y hasta momentos de resistencia, pero el compromiso iba tomando forma a medida que ellos mismos eran responsables de proponer cambios reales y participar en proyectos solidarios fuera de la rutina empresarial. El camino no garantizaba olvido ni regreso automático, pero sí la posibilidad de reconstruir puentes con la comunidad y consigo mismos. El aprendizaje más grande era aceptar las propias fallas y prometer frente a otros y frente a sí mismos no volver a cometer los mismos errores. Al cierre del programa Nueva Ruta, Lucía, Marcelo y Sergio se convirtieron en pruebas vivas de que es posible cambiar cuando uno decide enfrentar sus propios errores. Nadie imaginó verlos en roles tan distintos a los de antes, pero esa fue justamente la señal de que el proceso estaba funcionando en serio y no era solo una respuesta de relaciones públicas. Lucía, que había perdido todo respeto en la industria, empezó a organizar talleres en su propio barrio, esta vez destinados a charlar con jóvenes y adultos sobre el peligro de quedarse callados ante una injusticia. Hablaba sin rodeos sobre los daños que ella misma había causado por no querer ver o admitir la discriminación. Con el tiempo, fue logrando que otras personas también se animaran a compartir historias y a construir la costumbre de hablar cuando algo no les parece bien. Marcelo, que solía mantenerse al margen de todo, fue quien más sorpresas generó. Cada vez que presenciaba algún caso de trato injusto, sobre todo en situaciones cotidianas como en el transporte público o en espacios de atención al cliente, intervenía con respeto pero de manera clara, ayudando a quienes se encontraban más expuestos. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. Su cambio se notaba en su día a día, al mostrar a otros empleados y vecinos que no hay que tolerar la violencia pasiva en ningún ámbito. De ser etiquetado por muchos como símbolo de la indiferencia, pasó a defender a desconocidos en situaciones de vulnerabilidad. Sergio, por su parte, dedicó tiempo a formar a jóvenes que ingresaban al mundo laboral. Preparó una serie de charlas sobre ética y valores, eligiendo compartir ejemplos concretos de las veces que se había equivocado. Sin dramatizar, usaba su propia historia para advertir sobre lo fácil que es dejarse llevar por la rutina sin cuestionar las consecuencias de los pequeños actos. Los nuevos empleados, impresionados por ese testimonio directo, empezaron a discutir con más apertura sobre temas que antes nadie se atrevía a plantear frente a un superior. Este proceso de transformación pronto superó a Aerolíneas Argentinas. Otras empresas, viendo los resultados, decidieron adaptar el programa y su filosofía. Surgió una convicción nueva. La justicia, en vez de excluir para siempre, debía abrir la puerta a que todos aprendan juntos. Así, el mensaje de que nadie debe quedarse atado a su peor versión fue tomando fuerza y colándose en todos los rincones, desde pequeñas oficinas hasta compañías multinacionales que miraban, ahora sí, con ganas de cambiar.
Con Manuel al frente, Aerolíneas Argentinas atravesó una transformación que superó todas las expectativas internas y externas. Las señales del cambio pronto se hicieron notar fuera del día a día de la empresa. Órganos internacionales, que antes apenas mencionaban a la aerolínea, ahora la citaban como ejemplo de ética, compromiso con la inclusión y verdadera justicia restaurativa. Los reportes de prensa, que antes solo contaban historias de crisis y escándalos, hablaban ahora de reformas reales, de equipos directivos que habían aprendido a escuchar y de empleados que sentían orgullo de formar parte de la nueva etapa. Este cambio profundo tuvo un impacto directo en la cantidad de pasajeros y el interés de inversores. Las estadísticas, que durante años marcaban una tendencia apenas estable, de pronto mostraron un crecimiento sostenido. Familias que antes evitaban volar con aerolíneas por su mala fama, decidieron dar una nueva oportunidad a la compañía. Lo mismo pasó con agencias de turismo y organizaciones internacionales que necesitaban representar sus valores en cada viaje. El nombre de Manuel apareció en entrevistas televisivas, conferencias y hasta en algunas clases universitarias, como referente de una gestión distinta, marcada por la honestidad al reconocer errores y el coraje para enfrentarlos. La narrativa de la empresa, tiempo atrás asociada a círculos de poder y privilegio, fue reemplazada por relatos espontáneos de empleados y pasajeros que apreciaban una nueva transparencia. No se trataba solo de cumplir con normas, la convivencia diaria empezó a cambiar y pequeños gestos, como una disculpa a tiempo, una escucha sincera o una revisión de antiguos prejuicios, se volvieron parte del funcionamiento cotidiano, desde la gerencia hasta los equipos de limpieza. Los nuevos valores quedaron claros en los procesos de contratación y en la manera de tratar a todos, sin importar rango ni antigüedad. Cuando Manuel se detenía a mirar lo que había pasado desde aquel vuelo que lo cambió todo, no pensaba en logros personales ni en premios. Lo que más valoraba era sentir que la empatía, el perdón y la transformación se habían vuelto base de las decisiones tomadas a cada paso. Había aprendido que el verdadero éxito de una empresa no está solo en los números ni en el prestigio recuperado, sino en la convicción de que la justicia auténtica invita a todos a cruzar juntos las viejas fronteras del miedo y el prejuicio. Esa era su mayor conquista y su mayor legado.